Buenos días a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Algunos los pude saludar, otros llegaron ahí al final. ¿Cómo andas, Mario, Ani, Tiziana? Algunos que se animaron a venir, ¿eh? Qué bueno verles, realmente es una alegría poder compartir este tiempo, no solamente con mi televisor, o mi tableta, o mi celular, como suele ser cuando lo hacemos en casa, sino con todos ustedes. Y en esta mañana quisiera que puedan abrir sus Biblias en la carta de los Efesios, que Pablo le va a escribir a estos hermanos, la actual Turquía. Capítulo 1, versículo del 15 al 23 vamos a leer. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos del corazón. Hoy a la mañana Sebastián compartía que el único que puede llevarnos a un nuevo conocimiento, un conocimiento experimental, es el Espíritu Santo de Dios, y a Él en esta mañana le pedimos al Padre que nos dé de su Espíritu para que nos pueda abrir nuestros ojos y poder comprender qué es lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Dice así Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí vamos a leer. Y Pablo le va a escribir a una iglesia que conocía. Había estado en dos oportunidades, en una estuvo 3 años con ellos, ministrando su palabra, enseñándoles a estos hermanos con las profundidades del Señor Jesucristo. Y él va a comenzar esta carta escribiéndola en los versículos del 13 al 14 con un poema tremendo, hermoso, bellísimo, donde va a expresar la función de cada una de las personas de la Trinidad. Vamos a ver al Padre obrando de una manera tremenda, bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vemos al Padre eligiéndonos antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Vemos al Padre predestinándonos para que seamos parte de su familia, movido por amor. Movido por amor. Y esto es hermoso, como vemos durante toda la Biblia que el motor que mueve a Dios para salvar al hombre es el amor. Y claro que sí, toda esa obra preciosa lleva gloria a su nombre. Ahora, también vemos al Hijo obrando en el capítulo 1 del 13 al 14. Vemos al Hijo dando su vida, entregando su sangre para perdón de los pecados. Vemos al Hijo dándonos su sabiduría, su inteligencia, pero también vemos al Espíritu Santo de Dios. Dice que el Padre nos selló con su Espíritu Santo, aquellos que hemos oído y creído al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es nuestra garantía, es eso que esa convicción que nos da de que Dios va a completar la obra que comenzó en los cielos. Amén. Ahora, Pablo escribe todo esto y dice: por esta causa también yo. Y va a empezar a orar, va a empezar a dar gracias, va a empezar a interceder. Ahora, ¿qué es lo que lo movió a Pablo? No solo a dar gracias a Dios, sino a interceder por estos hermanos de Éfeso. ¿Qué es lo que lo movió? ¿Cómo? El amor, dice Belén. Ahora, fíjense que el mismo texto nos dice, Pablo viene hablando, y ahora vamos a ver, pero menciona su fe y su amor, ¿no? Me alegro, dice, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios porque podía escuchar que estos hermanos de Éfeso estaban caminando, estaban poniendo su fe, no en sus méritos, no en sus recursos, no en su conocimiento, no en su sabiduría humana, sino en el Señor Jesucristo. Pablo estaba gozoso de que todo lo que había escrito en el versículo 3, 4, 5 hasta el 13 se estaba haciendo real en la vida de estos hermanos. Dice, wow, yo puedo ver, he escuchado de ustedes que han entendido que las bendiciones no son terrenales, sino son espirituales y que Dios ya los bendijo. Y están viviendo y están andando en ese camino. Porque el poner la mirada, la fe, la expectativa en la persona correcta, es decir, en Jesucristo, inevitablemente los va a llevar y nos va a llevar a vivir una vida plena, completa, con propósito, con sentido, con color. Y por supuesto va a expresarse en amor para con los otros, va a expresarse en amor, ese amor que se niega a sí mismo para poder dar, para poder bendecir, para poder entregar, con acciones concretas. Y de forma natural, porque es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza ser de bendición, es nuestra naturaleza amar a los otros. Ahora, toda la carta de los Efesios es una guía constante hacia una nueva identidad que está basada en Cristo. Pablo va a intentar una y otra vez afirmar que ellos no tenían que hacer para ser. Algo que nuestro sistema nos impulsa constantemente. Vos sos lo que hacés. O vos sos lo que tenés, por eso corremos detrás de las riquezas, ¿no? Para poder sentirnos que valemos algo por el auto que tengo, por la ropa que tengo, Y Pablo va a decir, miren, en realidad el Evangelio, ¿no? Y esto lo hacemos consciente o inconscientemente, pero el Evangelio nos va a decir que la realidad de esta situación es que no somos nada, que estamos perdidos, que estamos rotos, que somos miserables. Y que todo con lo que podamos construir nuestra identidad, tarde o temprano se va a derrumbar, va a caer, porque en algún momento vamos a fallar. En algún momento nos vamos a equivocar. Pero cuando la luz de Cristo viene a nuestras vidas, todo se hace más liviano. Su carga es ligera, dice. El mismo Jesús dijo eso. Porque nuestra identidad no está basada en lo que podemos hacer nosotros o en lo que podemos tener nosotros, sino en lo que Dios ya hizo, tiempo pasado, en Cristo. En esa obra que fue perfecta y es perfecta, inamovible y eterna. Y en ella nosotros nos paramos. Y nuestra identidad no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y está seguro. Y qué lindo que es poder vivir en Cristo y disfrutar todo en Cristo. Y es algo que Pablo va constantemente a hablar en esta carta. Ahora, el saber que Dios nos ama tal y como somos, nos afirma, nos valida, nos impulsa y nos llena de gozo. Ahora, esta fe de estos hermanos no era una fe intelectual, simplemente no era una fe de conocimiento de la vida, era una fe experimental, era una fe verdadera que se expresaba en amor para con todos los santos, es decir, para buenas obras. Y esto es interesante porque Pablo más adelante va a decir que en el capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 dice, porque por gracia, un pasaje muy conocido, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los efesios estaban entendiendo esto, que la salvación era por gracia, que ellos no podían hacer nada, ningún mérito humano podía participar de la salvación. Pero también entendían que eran salvos por gracia para buenas obras. Versículo 10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Querido hermano, amiga que estás acá o que nos estás viendo del otro lado, si nuestra fe, si nuestra confianza en Dios, si ese conocimiento que tenemos de Él no nos impulsa a amar a nuestros prójimos, déjame decirte que tenemos que rever algo. Santiago 2.14 dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho y alimentate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve esa fe que no se compadece con aquel que está necesitado? Versículo 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil.
No podemos separar la fe del amor. No se puede. No se puede. Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, va a producir la vida de Dios. El fruto del Espíritu va a crecer en nuestro interior. Pero también es inútil, y disculpen la palabra, y estúpido, hacer por hacer, ir detrás de las obras, siendo movidos por nuestro propio orgullo, por nuestra propia gloria, por nuestra propia culpa. Eso tampoco es bueno. Debemos ser movidos producto de nuestra fe en el Señor Jesucristo, por amor de lo que Él hizo por nosotros, y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, impulsados por ese amor que derramó nuestro Dios por su Espíritu en nuestros corazones. Ahora, esta iglesia tenía fe y tenía amor para con todos los santos, y eso no lo decían ellos mismos. No era que ellos decían, no, pues nosotros tenemos una fe tremenda, un amor. Se contradeciría, ¿no? Eso es lo que la gente, es lo que el informe le llegó a Pablo. Es lo que le informaron a Pablo de esa iglesia. Che, mirá, esta gente está caminando en el poder del Espíritu de Dios. Estos hermanos no solamente estudian la palabra, sino que esa palabra evidentemente se hace real por sus frutos. Les dicen cristianos, pequeños cristos, les dicen que son hijos de Dios, les dicen que están locos. Y es lo que le llegó a Pablo. Ahora, ¿qué percibe la gente de nosotros, hermanos? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Pueden ver nuestra fe en Cristo? ¿Pueden ver el resultado de esa fe, es decir, nuestro amor para con todos los otros? Pablo daba gracias a Dios por todos estos hermanos, porque podía ver el avance de la vida espiritual en estos hermanos. Y esta actitud de Pablo la vemos constantemente, el dar gracias a Dios por los hermanos, inclusive por aquellos que muchos de nosotros nos quejaríamos. El apóstol levanta acciones de gracia. Con la mano en el corazón, ponete la mano, no, mentira. ¿Nosotros agradeceríamos a Dios por hermanos como los de Corintios? Estamos estudiando la carta, ¿no? Hermanos orgullosos, egocéntricos, que se arrancaban los ojos, que había inmoralidad, que había problemas de todo tipo, que tomaban la cena avergonzando realmente la cruz del Señor. ¿Daríamos gracias por esos hermanos? Ana, ¿darías gracias? Yo no. Pablo sí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y está hablando de estos hermanitos. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta actitud que vemos en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, también tienen que estar en nuestra vida. De ser agradecidos a Dios, aún con esos hermanos que son más difíciles de amar, ¿no? Siempre hay alguno. Yo debo ser ese, ¿no? El más difícil de amar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta actitud tiene que estar en nuestro corazón y tenemos que, por sobre la crítica, por sobre las diferencias, por sobre el chisme, tenemos que ser agradecidos a Dios por nuestros hermanos. Que Dios ha puesto alrededor nuestro para crecer, para que veamos algo de Dios en ellos. Una percepción correcta de nuestro Padre Celestial seguramente nos dará una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestro prójimo. Tal vez deberíamos, yo me pregunto, bueno, porque no hay que forzar las cosas, ¿no? Eso tiene que salir naturalmente, Dios tiene que hablarnos. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no soy agradecido? Me quejo de mi hermano constantemente. Quizás deberíamos levantar nuestra mirada. Quizás deberíamos empezar a contemplar un poco más los ojos llenos de amor con los que nos mira nuestro Padre Celestial. Aún con nuestros errores, aún con nuestros fracasos, aún con nuestras debilidades, aún con nuestros pecados, Dios nos sigue amando tal y como somos. Y cuando yo puedo percibir ese amor de Dios, ¿cómo no voy a mirar a mi hermano con amor también y dar gracias a Dios a pesar de sus diferencias? Porque yo también soy imperfecto. Y déjame decirte, esta iglesia está llena de personas imperfectas, que estamos en proceso de recuperación. Así que si querés venir acá y no te sentís perfecto, estamos en casa, ¿eh? Estamos todos en la misma situación. Somos pecadores en proceso de recuperación, de santificación, por la gracia de Jesucristo. Ahora Pablo dice en el versículo 16, no solo
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo no solo daba gracias a Dios con una actitud de gozo y alegría, llevando a Dios toda la gloria por el obrar del Espíritu en la vida de estos hermanos, sino que también se ponía en la brecha para interceder por ellos. Y menciona algunas diferencias entre lo que es la acción de gracias y la intercesión. La acción de gracias se da por el fundamento ya puesto. Pero la intercesión es por lo que se va a sobreedificar. Pablo ora para lo que se va a sobreedificar en la vida de sus hermanos. La acción de gracia es por los logros pasados, es por lo que Dios ya hizo, pero la intercesión es por los alcances futuros del poder de Dios en sus vidas. La acción de gracia es por lo real en la experiencia de los hermanos, pero la intercesión es por lo posible en el propósito de Dios para con ellos. Y lo digo con mucho temor, amada iglesia, entiendo que Dios nos quiere llevar a ese nivel de oración, donde podamos aprender a agradecer a Dios por todas las cosas y también nos pongamos en la brecha para interceder por la vida espiritual de nuestros hermanos. Tiempos reales, profundos de oración, donde Dios puede poner en nuestro corazón sus deseos. Tiempos de oración donde Él pueda ponernos su mirada, que podamos ver como Dios ve al mundo, a mi hermano, a los necesitados. Creo que Dios lo está haciendo. Está levantando hermanos y hermanas que se ponen en la brecha, así como lo hizo Jesús, intercediendo por sus discípulos y por los que iban a creer en su palabra, nosotros. Y como lo hace hoy Jesús ante el Padre, a la diestra del Padre, Jesús está intercediendo por nosotros. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo para con nuestros hermanos y para con aquellos que estamos trabajando, sembrando la semilla del Evangelio. Y eso no se hace forzadamente, eso lo produce el Espíritu de Dios. Y Pablo lo sabía bien. Ahora Pablo era un hombre de oración y entendía todo lo que Dios podía hacer por medio de ella. Tal es así que las expresiones como damos gracias y no ceso de dar y no ceso de orar por ustedes se menciona 27 veces en los escritos de Pablo. Algo nos quiere decir. No Pablo solamente, sino el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir sus cartas. Y anhelo y oro a nuestro Padre para que nuestra iglesia pueda descubrir y disfrutar, tener una vida de oración, de intimidad con el Señor, y que de esta manera podamos discernir esta herramienta poderosa que la iglesia tiene al alcance de sus manos. Versículo 17 dice la oración. Acá empieza a hablar sobre la oración Pablo. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que por lo cual intercede Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuáles eran las peticiones de Pablo? Seguramente similares a las nuestras, ¿no? Pablo pide a Dios, fuente y originador de la gloria. Pide a Dios aquel que le pertenece toda gloria, al Padre del Señor Jesucristo, la manifestación máxima de la gloria de Dios. Que les dé a estos hermanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿acaso hay más de un espíritu? ¿Qué es lo que quiso decir Pablo acá? Está el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu... ¿Cuántos espíritus hay? ¿Ellos no eran convertidos ya? ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo acá? Lo que Pablo está diciendo con este pedido básicamente es que el conocimiento profundo de Dios solo puede darse por el Espíritu Santo. El único que puede darnos sabiduría y revelación, es decir, el que nos puede enseñar las cosas más profundas de Dios. Aquel que nos puede mostrar y dar a conocer la verdad divina revelada de Cristo Jesús, viene solamente por el Espíritu de Dios. Y tal vez Pablo estaba pensando en Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando hacía esta oración. Dice así, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pablo no está pidiendo que venga un nuevo espíritu, sino que se manifieste eso que el Espíritu Santo nos da y nos trae, que es sabiduría y revelación. ¿En qué? ¿En la vida, en la ciencia? No, en el conocimiento de Cristo. Pablo entiende que esa es la clave para poder tener vidas plenas, vidas que valgan la pena vivir, vidas llenas de propósito, de designio y de poder. Necesitamos pedirle a Dios poder
tener ese tipo de conocimiento. Ese conocimiento, la palabra es epignosis, es un conocimiento profundo, pleno, específico, experimental, no solamente de acá. Es ese que te transforma, es ese que te hace más parecido y semejante a Jesucristo. Un conocimiento transformador que solo viene por el Espíritu de Dios. Y Pablo empieza a decir acá: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Pablo dice, tienen que entender que los ojos de nuestro corazón o de su corazón tienen que ser iluminados, iluminados por el Espíritu Santo. Y así se llama este mensaje, iluminados por el Espíritu de Dios. Aún en aquellos que han entendido el Evangelio, aún en aquellos que están caminando bien, el apóstol sabe que hay mucho más por descubrir de Dios y de nosotros en Él. Porque esto le está escribiendo a una iglesia que andaba bien. Le estaba escribiendo a una iglesia que tenía fe en el Señor Jesucristo, que se veía el amor para con todos los santos. No era una iglesia que... Pero dice, no se tienen que conformar con esto. Hay mucho más de Dios para ustedes. Tienen que conocer mucho más de Dios. Y sus ojos tienen que ser iluminados. Los ojos del entendimiento, la palabra entendimiento es cardia, cardíaco, corazón. Pablo desea que los ojos de nuestro hombre interior tengan cada día más luz para tener una perspectiva mayor de nuestro precioso, grandioso Dios. Ahora, con la llegada del Espíritu Santo viene la iluminación a nuestra vida. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios. Nadie. La puede tener como un libro más, como historias, como leyendas, como un libro moralista, lo que quiera, pero sin el Espíritu Santo no hay iluminación. Cuando viene el Espíritu, viene esa iluminación a nuestra vida, pero con el crecimiento espiritual podemos comprender mejor las cosas de Dios. En la vida cristiana estamos en constante crecimiento, en un avance imparable, y todo lo que nos lleva a amar a Dios más y más es justamente un correcto conocimiento del Señor. Y cuando conocemos al Señor cada vez más podemos ver lo que somos en Él, lo que Él nos ha dado, y podemos disfrutar de esas bendiciones. Esas bendiciones. Dice que Él nos bendijo ya a tiempo pasado, ya está hecho. Y Pablo añora que podamos experimentar esas bendiciones que son de carácter espiritual, que tienen un peso eterno en nosotros. Por eso va a decir que se ilumine su corazón y da tres cosas ahí. Tres pedidos que representan tres dimensiones de esta nueva experiencia espiritual con Dios. Primero dice, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos llamó. Necesitamos la iluminación de nuestros ojos espirituales para que podamos comprender completamente nuestro destino final. Ese mismo que Dios tenía en su mente cuando nos llamó. Esto incluye el hecho de que estaremos con Cristo. Y no solamente eso, sino que seremos semejantes a Él. Es extraordinario esto. Ese es nuestro destino final. En esa tenemos que tener nuestra confianza en que vamos a estar con Cristo, que seremos semejantes a Él. Y no solamente eso, sino que también seremos manifestados al universo en algún momento como sus hijos y reinaremos con Él como la esposa, que es sin mancha, sin arruga, pura. Tener presente esta esperanza, porque bueno, ¿y para qué esta esperanza? Sí, está todo en el cielo y acá yo tengo que pagar las cuentas, tengo que vivir. ¿De qué me sirve esta verdad? Y es reveladora esta verdad. Cuando yo entiendo que mi destino no es esta tierra, sino que soy peregrino, que soy simplemente un extranjero o un embajador del Señor, con un propósito específico, con una misión, pero mi mirada está en los cielos. Yo puedo vivir una vida diferente, no arraigada, no preocupada por las mismas preocupaciones que tiene este mundo, no ansioso por las mismas cosas que pone ansioso a esta gente, a este mundo. No podemos ir detrás de la necesidad o de qué voy a comer, qué voy a beber, de esto. Jesús mismo dijo, ocúpense de mi reino, que yo los voy a suplir. Pongan su mente en el Señor y en su destino final, la esperanza verdadera. Y eso los hará vivir una vida más liviana, plena. Por eso Pablo dice, es necesario que sus ojos sean abiertos y no se olviden su esperanza, que está en los cielos.
Los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. La segunda cosa que Pablo dice es que, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo está orando para que los hermanos puedan lograr comprender qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos, manifestando las riquezas de su gracia, de que miserables como nosotros, viles pecadores, indignos, salvos por la sangre de Jesucristo, pudiésemos ocupar un lugar en el corazón de Dios, vos y yo. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras fallas, ocupamos un lugar en el corazón de Dios. Al punto de que llegásemos a ser su herencia. Eso es lo que dice este pasaje. Que nosotros somos la herencia de Dios. Y para Dios eso es muy valioso. Tito 2:14 dice, y Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, herencia, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Hermano, déjame decirte que antes de Cristo éramos propiedad ¿de quién? ¿De nosotros mismos? No, de Satanás. Éramos propiedad del príncipe de las tinieblas. Y nosotros creíamos que íbamos y hacíamos lo que se nos daba la gana, pero no, estábamos haciendo lo que se le daba la gana a Satanás. Andábamos conforme a sus deseos, a su voluntad que estaba en nuestra carne, esclavo de los pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muerto, nos dio vida juntamente con Cristo y ya no somos más herencia de Satanás, ya no somos más herencia de las tinieblas, sino que somos herencia de Dios. Y para que podamos ser conscientes de eso, Pablo dice, sus ojos tienen que ser abiertos. El Espíritu de Dios, con su sabiduría y con su revelación, tiene que mostrarles estas cosas a través del conocimiento de Cristo. Porque cuando vemos a Cristo, podemos vernos a nosotros en Él. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Hermanos, somos propiedad privada, exclusiva de Dios. Le pertenecemos, Él nos compró con un altísimo precio la sangre de su Hijo Jesucristo, la vida de su Hijo Jesucristo. La sangre del Cordero de Dios. Y esto tiene que cambiar profundamente nuestra visión egoísta que constantemente tenemos acá. Hablando de nuestro propio tiempo, hablando de nuestros propios sueños, y vamos a correr detrás de eso, y no me importa si Dios quiere una cosa o la otra, no lo decimos así, suena feo. Oramos para que el Señor bendiga nuestros planes, ¿no? Queda más espiritual. Pero ni le preguntamos a Dios, ni vemos si lo que yo quiero realmente es lo que Dios quiere. Pero cuando entendemos que no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios, y miramos que el precio fue la muerte de su Hijo Jesucristo, algo tiene que cambiar en nuestro corazón. Algo tiene que cambiar en nuestro corazón. Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivimos acá en esta tierra, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, poniendo nuestra mirada y nuestra atención en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso mismo tiene que estar en nuestro corazón y nuestra vida. Esta oración, esta declaración de Pablo, no quiero vivir más yo, quiero que vos vivas en mí. Y lo que yo tenga que vivir, los años que tenga que vivir, los pueda vivir poniendo mi cabeza, mi mente, mi fe en Cristo, haciendo su voluntad y no la mía, cumpliendo sus sueños, sus deseos y no los míos. Pero esa convicción solamente va a venir del Espíritu Santo. Yo te puedo persuadir, podemos ponerte un revólver en la mesa, podemos hacer lo que quieras. Pero si el Espíritu Santo no ilumina nuestro corazón,
¿Cuánto puede durar? ¿Un día, 2 días, un mes? Es solamente que podamos tener esta iluminación por el poder del Espíritu Santo, juntamente con la palabra de Dios, que nos confronta, que nos contriñe, que discierne los pensamientos de nuestro corazón. Primera de Corintios 2:10 dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es el Espíritu el que trae esa revelación a nuestra vida. Y lo último, y ya terminamos con esto, Pablo ora para que pueda realmente, los hermanos puedan entender, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza. Este pedido va a responder el cómo, porque si nos miramos a nosotros, digo, bueno, Señor, ¿cómo vas a hacer todo esto? Soy un desastre, soy un desastre. ¿Cuántos reconocen que son un desastre? Levanten sus manos. Hay unas cuantas manos levantadas. Me hacen sentir no solo. Pero somos un desastre. Entonces nos miramos y decimos, ¿y cómo Dios va a hacer esto? Y bueno, ahora nos va a decir, con ese grandioso y supereminente poder que obró, y ahí va a dar varias acciones y va a describir ese poder. Y abran los ojos, miren el poder de Dios. No se miren a ustedes mismos, miren al Señor. Entonces cuando ponemos a imaginar esto, decimos, bueno, necesitamos algo. Y dice, Dios es fiel, su palabra es fiel. Y Pablo va a demostrar y va a usar un montón de palabras para sacudirnos, para que podamos entender el extraordinario poder de Dios. Y esta es la tercera petición que Pablo pide para estos hermanos. Este es el poder que Dios empleó en nuestra salvación, para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos, para sacarnos de la oscuridad y ponernos en el reino de su luz. Es el mismo poder que está ejerciendo ahora Dios mismo para preservarte, para santificarte, para guardarte del maligno, y que va a emplear en nuestra glorificación. Dios no sé cómo lo va a hacer, es problema de Él, pero va a transformar este cuerpo pecaminoso en un cuerpo glorioso, espiritual, distinto, incorruptible. ¡Wow, qué hermoso! Yo anhelo ese día. Anhelo ese día, que Dios pueda transformarnos y wow, ya está, sacarnos este cuerpo tremendo, caído, que está en proceso. Pero Pablo no oró para que el poder de Dios fuera dado a los creyentes. Pablo oró y intercedió con gran fervor para que los creyentes fueran conscientes del poder que ya poseían en Cristo. Y que ellos podían usar ese recurso que ya está en nosotros. No por nuestra capacidad, sino en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Y no es casualidad todas las palabras utilizadas por el apóstol para describir este poder inmenso, grandísimo. Tiene una intención especial. Ahora, para que nuestra visión espiritual siga aumentando en lo maravilloso que es nuestro Señor y su poder, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, va a dar 4 acciones de ese poder. Y diga, miren, este poder es tremendo. Tal es así que levantó a Jesucristo entre los muertos. ¡Wow! Es un poder que resucita muertos. Y nosotros estamos muertos. Y Él nos tiene que resucitar para poder vivir la vida en Cristo. Pablo afirma que el soberano y omnipotente Dios demostró terminantemente este gran poder en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y aunque fue increíble para muchos, Jesús se mostró resucitado ante muchos testigos. Discípulos lo vieron. Más de 500 personas, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que lo estudiaremos más adelante. Y este acto de resurrección constituye el objeto de fe de los que creen en el Señor Jesucristo. Siempre me gusta preguntar si qué es más importante, la muerte o la resurrección. ¿De qué hablamos más? De la muerte, ¿no? ¿Pero qué es más importante? Las dos cosas. Las dos cosas son importantes, son la piedra fundamental de nuestra fe. Si Jesús hubiera muerto nomás y hubiera quedado en el sepulcro, ¿qué pasaba? Vana es nuestra fe. Pero Dios lo resucitó a Jesucristo para darnos esperanza y darnos un nuevo tiempo. La muerte de Jesucristo terminó con el dominio del pecado y de la muerte, pero fue necesaria la resurrección para dar comienzo a una nueva etapa de vida y esperanza por la gracia de Dios.
Y Pablo dice, miren, Dios resucitó a Jesucristo. Y no solamente eso, sino que lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Esta acción de poder de Dios tiene que ver con la ascensión, cosa que no hablamos mucho. Es la exaltación, es la entronización de Jesucristo al cielo. Él no volvió como bajó. Él volvió con otros honores. Él volvió siendo el dueño de la iglesia, este misterio que estaba guardado en la sabiduría de Dios, que ni ojo había visto, ni oído había escuchado, ni había subido al corazón del hombre. Y dice, este poder no solamente lo sacó del sepulcro, no solamente lo trajo a la tierra, sino que lo elevó y lo puso al lado de Dios Padre. Ese es el mismo poder que está en vos, hermano, y que está en mí, para poder vivir una vida santa, plena, llena de Dios. Y no solamente eso, sino que también dice que lo hizo sentar sobre todo principado y autoridad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y esto abarca todas las potestades concebibles y en todos los tiempos. Pablo agota todos los vocabularios para poder decirnos, hermanos, ese es el poder que está operando en vos. No deja fuera ningún elemento de fuerza en todo el universo, ni del bien ni del mal. Y sigue diciendo, 3 sometió todas las cosas bajo sus pies. Y esto abarca la totalidad del universo, ya sea terrenal o celestial, tanto las potencias buenas como pueden ser las angelicales, como las potencias malas, como puede ser Satanás. Dice, Jesús está como cabeza de todo eso. Y fue el poder de Dios que obró en él. Cuarto y último, y terminamos. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mientras nuestros corazones siguen llenos de maravilla por todo lo que Pablo está diciendo y contemplando a este maravilloso Señor, Pablo termina diciendo esto. Ese poder no solamente lo resucitó, lo sentó, lo puso por sobre todo, sino que la hizo partícipe a la iglesia de la victoria del Señor Jesucristo. Si leemos este versículo de manera descuidada y rápida, podremos decir que solamente este versículo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y eso es verdad, claro que sí. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero lo que dice es que la iglesia tiene una estrecha asociación con aquel que ha recibido el dominio universal. En el versículo 1:21 aprendemos que Cristo está muy por encima de cualquier criatura de los cielos y sobre la tierra en este siglo y en el venidero. Y en la primera parte del versículo 22 aprendemos que todas las cosas, así como todos los seres creados, están sujetos bajo sus pies. Ahora aprendemos en esta parte final el supremo llamamiento de la iglesia, que es estar unida, estrechamente ligada, asociada con Él en su ilimitado dominio. La iglesia compartirá su dominio. Todo el resto de la creación estará bajo su gobierno, bajo el gobierno de Cristo, pero nosotros somos la iglesia, somos su cuerpo, y Dios nos concede eso también a nosotros. ¡Wow! ¿Y qué hiciste vos? ¿Y qué hice yo? Nada. En estos días, cuando tenía que preparar esto, me sumaba a la oración de Pablo y oraba por cada uno de nosotros. Algunos me acordaban sus nombres, otros no. Pero oraba al Señor deseando que como iglesia nuestros ojos sean abiertos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, sean iluminados, para que nuestro corazón pueda percibir completamente lo perfecto de Dios, ese perfecto que es Dios mismo, para poder conocer y disfrutar la hermosura de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Espíritu Santo. Y Dios quiere encender nuestras vidas, hermanos. Dios quiere un avivamiento en nuestra iglesia. Dios quiere ver vidas transformadas, cambios profundos en los corazones de sus hijos, para poder manifestar su gloria a este mundo que está perdido, a este mundo que necesita una voz que anuncie las buenas noticias de salvación. Una voz que lleve esperanza en medio de la oscuridad. Con esta pregunta quiero terminar. ¿Nosotros queremos lo que Dios quiere? ¿Realmente estamos deseando que su Espíritu nos llene de ese conocimiento de Cristo? ¿Qué es lo que está deseando nuestro corazón? Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.
Y que si reconoces que has estado dormido, si entendés que has estado indiferente al amor de Dios, si hoy Dios a través de su Espíritu y su palabra te convenció de que es tiempo de salir de ese lugar de estancamiento espiritual, te animo a que puedas entregarte al Señor, que le pidas perdón y que le pidas un renuevo en tu vida. Decirle que querés que tus ojos sean abiertos, que sean iluminados para poder enamorarte cada día más de Él, para poder construir tu identidad solamente en lo que Dios dice en su palabra y no en lo que puedas hacer o en lo que puedas tener. Y que de esta manera puedas disfrutar de lo hermoso que es Dios, disfrutar de lo maravilloso y desafiante que son los caminos que Él tiene preparados de antemano para que anduviéramos en Él. Dios quiere que amemos lo que Él ama. Dios quiere que anhelemos lo que Él anhela. Dios quiere que lloremos por lo que Él llora. Él quiere que gastemos nuestra vida en lo que Él ya preparó de antemano. Y así como estás, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te bendecimos, Padre. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor que no se da por vencido. Te agradecemos, Señor, porque vos sos fiel y porque tu palabra, como siempre decimos, viene a tiempo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque deseas que nosotros nos acerquemos a tu presencia. Señor, te pedimos en este día en particular que puedas, Señor, abrir nuestros ojos, que tu Espíritu Santo nos traiga sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para que podamos entender y podamos disfrutar de lo grandioso que sos vos, de la esperanza a la que nos fuiste llamado, de entender que somos propiedad tuya, de poder entender que el poder que levantó a Jesucristo ante los muertos y lo sentó a la diestra tuya, está operando en nosotros para transformar nuestras vidas. Bendito eres, Señor. Rendimos nuestro corazón ante ti. Rendimos nuestro corazón ante tu presencia. Señor, reconocemos que hemos estado dormidos mucho tiempo, pero que queremos, Señor, acercarnos, Señor, ante ti. Oh, bendito eres, Señor. Nos rendimos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Nos rendimos, Señor, una vez más. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Señor, entendemos que solamente tu Espíritu puede ser la obra. Solamente tu Espíritu en corazones receptivos. Y hoy decimos, Señor, decimos sí. Decimos, Señor, que quebrantes nuestro corazón. Que hagas tu obra en nuestra vida, Padre. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aviva nuestros corazones, Señor. Aviva nuestros corazones. Enciende, Señor, con tu fuego nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dile, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Por última vez decimos, quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Menguar día tras día para que vos puedas crecer y hacer tu obra perfecta en nosotros. Ayúdanos, Señor, solo no podemos. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras debilidades, pero reconocemos que tu poder puede hacerlo, que vos podés hacerlo. Y vos lo estás haciendo hoy mismo, lo estás haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sos fiel. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al único que es digno. A ti, Señor, por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo y estés donde estés, que el Señor esté obrando en tu corazón. Nos vemos la próxima semana. Dios te siga bendiciendo.